Bueno, entonces estamos, como lo habíamos anticipado, con el doctor Ramiro Amengual, que es especialista en cirugía y por ende los cirujanos son también especialistas en gastroenterología en realidad. ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Bueno, y entonces nosotros te habíamos invitado para hablar sobre un tema bastante frecuente que es la gastritis. Y bueno, entonces me gustaría que primero empieces definiendo un poco qué es gastritis y quizás también esofagitis, porque el tema de muchos pacientes que sienten acidez y son síntomas compartidos entre la gastritis y la esofagitis. Sí, son patologías que la mayoría de las veces se dan en su conjunto. En realidad son problemas que tienen muchísima frecuencia en la población general, son un motivo de consulta muy común, muy cotidiano en la práctica médica. En realidad, tanto el esófago como el estómago y el duodeno, que es la primera partecita del intestino, comparten mucho sus síntomas, sus patologías y los métodos de diagnóstico y de tratamiento. Entonces se tratan y se estudian generalmente en su conjunto. Y hablando de sintomatología, digamos, ¿cuáles, digamos, los síntomas que siente el paciente que lo lleva a la consulta, digamos, para que nosotros le contemos a nuestros televidentes? Los síntomas, en realidad los síntomas de la patología gastrointestinal y muchas veces incluso los de la patología biliar, que es otro grupo de problemas digestivos, de la vesícula fundamentalmente y del páncreas, comparten muchos síntomas. Tiene algunas cosas que son bastante específicas y que orientan muy específicamente hacia un diagnóstico y otros síntomas que son bastante comunes y que entonces pueden motivar a que el paciente vaya a una consulta pensando que está sufriendo, por ejemplo, de un ataque de hígado y que es muy común escuchar que uno está mal del hígado y el problema se trata de un problema gástrico o incluso un problema colónico. Porque los síntomas son muy parecidos, pero puntualmente la patología gastrointestinal, la patología gástrica, se caracteriza más que nada por el dolor, se le define epigastralgia, es el dolor en la boca del estómago, que hablamos de dolor pero puede tener distinta intensidad y ser desde simplemente una molestia o una sensación de ardor o una sensación de distensión hasta un dolor puntual que puede describir el paciente, que puede ser fijo en la boca del estómago, que puede tener un trayecto ascendente hacia el esófago, incluso llegar hasta la garganta. Eso motiva muchas veces al paciente a relacionarlo con lo de la acidez o con lo de la gastritis. Es básicamente el síntoma más puntual. De ahí en más, las gastritis pueden producir también retardos en la evacuación gástrica, mayor fermentación de alimentos, mayor retención de líquidos y demás, que producen también síntomas como una gran distensión o el reflujo efectivo, o sea, la sensación no solo de un ardor, sino del reflujo o la regurgitación de los alimentos, lo común que ocurre en los recién nacidos, pero que también le puede ocurrir a los adultos. Y en base a lo que me preguntabas de la esofagitis, que es una irritación puntual del esófago, ¿qué ocurre en esos casos? Ocurre cuando hay un trastorno que permite que los alimentos o el jugo gástrico pueda volver a ascender desde el estómago hacia el esófago, situación que es anormal porque eso no debería ocurrir, y entonces produce una irritación aguda o crónica que conlleva algunos síntomas. Claro, puede ser que algunos pacientes que tienen estos problemas de regurgitación o de esofagitis tengan síntomas relacionados con el aparato respiratorio, por ejemplo, tos o ahogos. Tienen mucha relación, no solo con el aparato respiratorio, sino con el órgano de la fonación. Es muy común que a la consulta del gastroenterólogo lleguen pacientes derivados, por ejemplo, por los especialistas de nariz, garganta y oído, porque pacientes que tienen dificultades o molestias en la garganta o que tienen disfonía de repente son estudiados por medio de una endoscopía, de una rinoendoscopía, y se les descubre una irritación de las cuerdas vocales y de la faringe, de la rinofaringe,
que a veces no se explica por infecciones respiratorias y sí se explica por este reflujo gastroesofágico que la mayoría de las veces produce síntomas y entonces el paciente puede referir que tiene el reflujo, que tiene el ardor detrás del pecho, pero otras veces es incluso asintomático, ¿no?, desde el punto de vista clínica, como esofagitis per se, pero le produce los síntomas respiratorios y uno lo descubre cuando es derivado del paciente. O sea, uno lo descubre porque realiza estudios a propósito para descubrir una esofagitis que clínicamente no estaba sospechada. Claro. Y como es muy frecuente esta patología, digamos, en la población en general, tanto la gastritis como la esofagitis, también es muy frecuente en la población escuchar, digamos, días posteriores a las comidas copiosas, o cuando uno ha pasado, digamos, los límites, digamos, que uno viene en la dieta naturalmente, de automedicarse y tomar antiácidos. ¿Cómo le podríamos informar a la gente que muchas veces el tratamiento, digamos, no va a ser efectivo y a veces hasta aumenta, tanto sea una esofagitis como una gastritis, que no responden a la misma medicación? Es cierto que no responden a la misma medicación, tanto la esofagitis como la gastritis tienen tratamientos muy específicos. De todos modos, lo que requiere un tratamiento muy puntual y muchas veces un estudio muy específico y detallado son las patologías crónicas, la gastritis crónica o la esofagitis crónica. Cuando existen excesos alimentarios, excesos por medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que específicamente irritan el estómago, o cuando existen factores de estrés, que es la tercera causa, digamos, son tres las causas que pueden producir una gastroesofagitis: los factores alimentarios, los medicamentos y el estrés, fundamentalmente. En nuestro medio las tres causas son muy comunes. Es muy común la automedicación por dolores musculares, es muy común en nuestra dieta habitual comer cosas que tienen muchos condimentos, que tienen mucha materia grasa y que son irritantes gástricos y colónicos, y también es a la orden del día padecer de estrés. Entonces existen situaciones en las que uno padece a veces de una gastritis, no tal vez una esofagitis, por eso se requiere ya más tiempo de producción para que ocurran los síntomas, pero que una gastritis pueda ser aguda y en consecuencia de, como dices, una comida demasiado copiosa, por ejemplo, o varios fines de semana de comidas copiosas. En esos casos no es tan peligrosa la automedicación. Lo que es bueno es tener conciencia de que los síntomas, cuando persisten a pesar de una medicación que esté correctamente aplicada, o tal vez por ahí uno se medica un día o toma un antiácido muy común o un poco de bicarbonato, que es algo bastante popular hacerlo, cuando los síntomas persisten más de lo necesario, cuando al día siguiente uno sigue mal, o a los 2 días o a la semana siguiente vuelve a tener los síntomas, hay que tomar conciencia de que eso puede tratarse de una patología ya seria que requiere, no digo estudios, porque muchas veces uno no estudia de entrada la patología gastrointestinal, pero por lo menos sí un examen físico, claro, y una consulta con el especialista. La consulta con el médico. Exacto. Para que haga los estudios y el tratamiento necesario. Porque muchas veces el tratamiento, gracias a la internet y gracias a la publicidad y a que a veces conseguir medicamentos es demasiado fácil, es muy común la automedicación, incluso con medicamentos que son los adecuados. Pero son los adecuados si se administran y se toman adecuadamente. Claro. Ya que hablaste de medicación, me gustaría que puntualicemos sobre qué medicación es peligrosa como automedicación para provocar gastritis, e inclusive que esta gastritis se transforme en una úlcera y en una hemorragia digestiva. Sí, porque esto es muy importante. Hay mucha gente que se automedica, sí, y no sabe los peligros de, por ejemplo, una aspirina. Yo creo que la aspirina en sí es el medicamento más común para usar como automedicación, pues muy común escuchar que la gente toma una aspirina
porque escuchó que previene las enfermedades cardiovasculares, o porque ayuda para una cefalea común, o porque se siente débil o se levantó débil y entonces toma una aspirina pensando que eso va a funcionar. Es muy común escuchar eso en la gente, que es un concepto equivocado, por supuesto, y es uno de los medicamentos que más lesión, más agresión produce a la mucosa gástrica, y se relaciona muchísimas veces con la forma más grave de las gastritis, que es la úlcera gástrica o incluso la hemorragia digestiva. Es común ver que las hemorragias digestivas de los pacientes que están internados sean a consecuencia del consumo de aspirina específicamente. Existen varios otros antiinflamatorios que son un poco menos agresivos que la aspirina, pero que también son nocivos cuando uno los toma, digamos, no respetando los tiempos de utilización de los antiinflamatorios. Y por último, ya no es tan común como automedicación, pero los corticoides, ya como tratamiento prolongado y demás, son también agentes bastante lesivos para la mucosa gástrica. Y ya entrando en el tema de los diagnósticos, digamos, y el tratamiento, digamos, que se va a implementar en estos pacientes, los estudios complementarios, como son estos métodos ya un poco ya invasivos, podríamos hablar un poquito, y el simple hecho de hablar, sacar los miedos que pueda llegar a tener algún paciente cuando se le va a suministrar algún estudio complementario, ¿no? Sí, los métodos complementarios para diagnosticar fehacientemente una gastritis en realidad existen. El método invasivo, que es la endoscopía, que es el que mayor temor o mayor recelo le genera a los pacientes, porque es una sonda flexible que tiene que introducirse por la boca y tragarla, llegar al estómago y demás. Y la radiología digestiva, la radiografía del esófago, del estómago y el duodeno, que es un método no invasivo, es mucho menos molesto, pero que estudia otros aspectos del sistema digestivo. No sirve exactamente para lo mismo, tiene sus indicaciones tanto uno como el otro. Y el otro estudio que se usa como método complementario, no para estudiar una gastritis, o sea, no para diagnosticar una gastritis, pero sí para descartar otras patologías que comparten síntomas, como dije anteriormente, que es la ecografía abdominal, porque muchas veces los síntomas del dolor en la boca del estómago son producidos no por una gastritis, sino por una litiasis vesicular, y siempre, a menos que el paciente ya esté operado de la vesícula, siempre conviene descartar que eso no esté teniendo importancia en ese paciente, entonces también se utiliza. A pesar de que una ecografía no ve el estómago, no sirve para hacer diagnóstico de gastritis, sirve para descartar otras cosas que podrían producir los mismos síntomas. Perfecto. En cuanto a la endoscopía y al temor que genera el tema de la endoscopía, por supuesto que no es un estudio agradable, pero de ninguna manera es un estudio ni doloroso ni peligroso. Es un estudio que se hace de manera ambulatoria, que la mayoría de los gastroenterólogos lo realizan con una premedicación, que es un anestésico de la cavidad bucal y la garganta con un spray de anestesia, y con una medicación que es un sedante y un relajante muscular que se coloca generalmente en la vena en el momento de hacer el estudio, simplemente para que el paciente esté un poco más sedado y no tenga tantos reflejos nauseosos. Creo que... Y lleva 5 a 10 minutos. El endoscopio en la cavidad gástrica lleva como mucho 5 a 10 minutos, es una cosa muy muy rápida, superado el problema, digamos, o lo desagradable del estudio, solamente tragar esa sonda. El reflejo nauseoso que produce cuando la sonda llega a la garganta es lo único que produce. Claro. Y luego el estudio es sumamente rápido, para nada doloroso. Lo indicado es que cuando uno hace una endoscopía digestiva alta, tome muestras biopsias. Es una de las partes fundamentales de la endoscopía, es tomar material de biopsia a cosas específicas. Si uno encuentra una patología como una úlcera o un pólipo, o a distintos sitios que son comunes y que son necesarios, aunque no se vea una patología específica,
porque algo muy importante actualmente es el diagnóstico de un germen que está asociado generalmente a las gastritis, que es el Helicobacter pylori, y que la forma más efectiva, digamos 100% segura, con mayor especificidad para encontrarlo es la biopsia gástrica. Existen otros métodos de laboratorio, pero lo más específico es la biopsia gástrica. Entonces lo adecuado es hacer la endoscopía, tomar la biopsia, y hacer el tratamiento. Y realmente ese estudio siendo ambulatorio, el paciente, cuando en realidad hay que esperar a que se recupere del sedante, no de la endoscopía, cuando se recupere el sedante está en condiciones de irse, de hacer sus actividades, de alimentarse y demás. Bien, Ramiro, bueno, dejamos este tema, nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos.